¿Y si Satanás no es el rey del infierno? ¿Y si hay otro ser, más antiguo, más cruel, que incluso los ángeles temen nombrar? Durante siglos, el nombre de Satanás ha sido sinónimo del mal absoluto. Pero en los rincones olvidados de la Biblia y en textos prohibidos por la propia Iglesia, aparece otro nombre, uno que se oculta bajo capas de historia, símbolos y silencio. Este no es un demonio común. No es el tentador del Edén. No es el dragón del Apocalipsis. Adram-Melech es el dios oscuro al que las civilizaciones antiguas ofrecían a sus propios hijos, vivos, entre llamas. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 17, verso 31, se menciona a Adram-Melech como una deidad adorada por los habitantes de Sepharvaim. Allí, se dice que le sacrificaban niños, no como acto de fe, sino de terror. Pero lo que muy pocos saben, es que este nombre se repite en antiguos manuscritos arameos como un ser que no cayó, sino que siempre estuvo del otro lado. No fue expulsado del cielo. No luchó en la guerra de Lucifer. Porque ya gobernaba, desde las sombras. Desde antes del tiempo. Y lo más aterrador es que su culto nunca desapareció. ¿Qué tiene este demonio que incluso otros demonios evitan pronunciar su nombre? Porque Adram-Melech no quiere tu alma. Quiere algo que ni siquiera sabías que podías perder. Satanás gobierna el infierno. Adram-Melech lo disecciona. En la mayoría de los textos bíblicos tradicionales, el nombre de Adram-Melech apenas aparece. Una línea. Un susurro. Pero detrás de esa mención hay una sombra que se extiende mucho más allá del canon oficial. Según los registros del Talmud y de los grimorios prohibidos de la Edad Media, Adram-Melech no fue un ángel caído. Él fue el juez original del fuego eterno. El que vigilaba desde las brasas, no por castigo, sino por elección. Los antiguos sabios de Babilonia lo temían más que a Moloch. Más que a Baal. Porque Adram-Melech no solo recibía sacrificios. Los exigía. En el templo de Sepharvaim, erigido en piedra negra, el altar tenía forma de trono. Un trono vacío, siempre humeante, donde los cuerpos de los niños eran lanzados vivos a un fuego que no necesitaba leña. Porque ese fuego era él. Era Adram-Melech. La entidad devoradora. El que transforma la carne en poder. Su imagen no era la de un demonio con cuernos. No tenía rostro. Era mitad hombre, mitad animal. Un cuerpo alado con cabeza de mulo, o eso intentaban describir los que sobrevivían a verlo en sueños. Porque Adram-Melech se manifiesta en pesadillas. Y cuando lo hace, no despiertas igual. Documentos rescatados por arqueólogos en las ruinas de Tel Hase, fechados en más de 2700 años, relatan la existencia de una figura adorada en secreto por sacerdotes del rey Azaradón. Este ser no hablaba. Sus mensajes llegaban en forma de visiones, descomposición y locura. El patrón se repite. A donde llega su nombre, las personas empiezan a enfermar. ¿Se distancian? Empiezan a oír lamentos entre los susurros del viento. Los animales huyen. Y luego, desaparecen los niños. La iglesia, en concilios oscuros, intentó borrar su rastro. Pero hay un símbolo que no pudieron destruir. Una estrella invertida con un ojo de fuego en el centro. Quienes lo han visto aseguran que si te detienes demasiado tiempo a observarlo, algo te observa de regreso. Adram-Melech no seduce. Adram-Melech ordena. Y si no obedeces, no mueres de inmediato. Solo desapareces. Como si nunca hubieras existido. No todos los demonios quieren ser adorados. Algunos solo quieren que tengas miedo. Y en eso, Adram-Melech es maestro. Durante siglos, los teólogos han debatido sobre la jerarquía del infierno. Dante lo imaginó con círculos. El catolicismo lo dividió en legiones. Pero en los textos apócrifos, hay un detalle que rompe todos los esquemas. No es Lucifer quien tiene el mando absoluto, sino un consejo más antiguo, más perverso. Y en ese consejo, hay un nombre que todos los demás evitan mencionar, Adram-Melech.
En el Dictionnaire infernal de Collin de Plancy, una obra maldita del siglo XIX, se afirma que Adramelech ocupa el cargo de canciller del infierno. Pero esa es solo una etiqueta humana para algo que no se puede comprender. En otras fuentes, se le da el título de gran supervisor de los sacrificios, una entidad encargada de recibir el sufrimiento, de digerirlo, de convertirlo en energía para alimentar los dominios oscuros. Hay grabados medievales que muestran a monjes deformados tras escribir su nombre una sola vez. Hombres que amanecieron sin rostro. Solo piel lisa donde antes hubo boca y ojos. Los mismos textos advierten. El que lo nombra más de 3 veces, lo invita. Y aquí comienza la parte más oscura. En 1611, durante una purga silenciosa de grimorios en la biblioteca secreta del Vaticano, se encontró un manuscrito encuadernado en cuero humano. No tenía título. Solo un símbolo en la portada, una estrella negra de 8 puntas envuelta en serpientes. En su interior, se describía un ritual para comunicarse con Adramelech. No invocarlo. Comunicarse. Porque él no necesita ser llamado. Él ya está aquí. Según ese documento, hay formas en que Adramelech se manifiesta entre los vivos. Cuando una madre sueña con fuego y gritos pero su bebé duerme en silencio. Cuando un niño habla con un amigo invisible que le pide que queme cosas. Cuando una casa permanece fría sin razón, pero el centro exacto de la sala parece arder. Son señales. Presencias sutiles. Grietas. Y cuando se abren por completo, lo primero que se oye es el sonido de pezuñas quemando madera. Y entonces, lo ves. No como una visión, sino como una presencia en tu espalda. No necesita hablarte. Solo quiere que sepas que te encontró. Y cuando lo hace, ya no hay regreso. No todos los exorcismos terminan con la victoria del bien. Algunos terminan en silencio absoluto. Pocos se han atrevido a confrontar directamente la presencia de Adramelech. Y quienes lo han hecho, no vivieron para contarlo. O peor, vivieron, pero sin mente. Sin alma. Vacíos. Como cascarones ambulantes con la mirada fija en algo que el resto no puede ver. Uno de los casos más documentados, aunque oculto al público, ocurrió en el año 1977 en un convento al norte de Polonia. El Vaticano lo clasificó como fenómeno tipo 4, la categoría más alta para manifestaciones demoníacas. El sacerdote encargado del exorcismo, Marek Zawadzki, registró los hechos en una grabadora de carrete. Solo una parte del audio sobrevivió. En él, se escucha a una joven poseída decir una frase escalofriante en arameo antiguo, que fue traducida años después por lingüistas del Vaticano. No me atormentes con agua bendita. Yo no caí. Yo siempre estuve abajo. La grabación se interrumpe con un chillido que no parece humano. La cinta se derritió dentro del equipo de reproducción al intentar digitalizarla en 2003. Ningún experto pudo explicar por qué. El informe concluyó que no se trataba de posesión ordinaria. Era una sustitución. El alma de la joven ya no estaba ahí. Había sido reemplazada. El caso fue sellado, pero algunos extractos filtrados revelaron lo impensable: Adramelech no entra como los demás demonios. No se infiltra en tus pensamientos. No arrastra tus emociones. Te borra. Y toma tu lugar. Eso explica por qué muchas personas aparentemente normales, de un día para otro, se vuelven frías. Comienzan a hablar solas. Se aíslan. Y cuando por fin alguien se da cuenta de que ya no son quienes eran, ya es demasiado tarde. ¿Y cómo se defiende uno ante algo así? No se puede. Porque Adramelech no ataca a cualquiera. Solo se acerca a quienes ya han empezado a rendirse. A los que llevan el fuego del odio por dentro. A los que desean el sufrimiento de otros, aunque sea en secreto. Él huele el rencor. Escucha el resentimiento. Y cuando se instala, no deja señales visibles. Solo fragmentos. Sueños que no parecen sueños.
Olores a carne quemada sin explicación. Silencios donde antes había voces. Y en algunos casos, una sombra parada frente al espejo, que no se mueve cuando tú lo haces. A lo largo de la historia, reyes, dictadores y asesinos en masa han sido sospechosos de haber sido tocados por él. No por influencia demoníaca, sino porque dejaron de ser humanos mucho antes de que sus actos lo revelaran. ¿Y tú, estás completamente seguro de que aún eres tú? La mayoría teme al diablo, sin saber que hay entidades que incluso Lucifer evita nombrar. Adramelech no busca el caos. Tampoco el castigo. Lo suyo es más sutil. Más calculado. Su dominio no es el fuego, ni los gritos del infierno, es la manipulación desde las sombras, el poder de influir sin levantar sospechas, de arrastrar civilizaciones enteras hacia la destrucción, sin mover un solo dedo. En textos ocultos atribuidos al místico Abraham de Worms, se menciona a una entidad llamada Adramelech, descrita como un portador de luz oscura, cuyas palabras arrastran al rey hacia la soberbia, al sabio hacia la blasfemia, y al inocente, al sacrificio. Muchos estudiosos coinciden en que ese nombre fue un intento de ocultar al verdadero ser, Adramelech. Este demonio no destruye con violencia. Lo hace con ideas. Susurradas. Implantadas. Normalizadas. Es por eso que su influencia se percibe más en los lugares de poder. Gobiernos. Corporaciones. Instituciones religiosas. No lo veas como un monstruo de fuego. Velo como un pensamiento que se te mete en la cabeza sin permiso, y no se va. La duda. El desprecio. El deseo de superioridad. Esas emociones, cuando crecen sin control, son su puerta de entrada. Se han reportado casos de apariciones atribuidas a Adramelech en momentos de crisis política. Sombras sin forma vistas en despachos presidenciales. Voces graves en habitaciones donde se toman decisiones de guerra. En un archivo confidencial de los Estados Unidos, desclasificado parcialmente en 2018, se detalla un incidente durante la Guerra Fría. Un alto mando del Pentágono, tras firmar una orden que provocó cientos de muertes civiles, escribió en su diario: "Lo hice porque lo sentí dentro. Era necesario. Como si alguien más me moviera la mano". Esa frase fue analizada por expertos en lenguaje corporal, y coincidieron en un dato escalofriante. El hombre no recordaba haberlo escrito. Y aún peor, la letra no coincidía con la suya. Es posible que Adramelech no solo reemplace almas individuales, sino que se manifieste a través de los sistemas de poder. ¿Y si sus dedos están ya en cada decisión que parece arrastrar al mundo hacia el abismo? No se presenta como lo hacen otros demonios. No se arrastra. No grita. No se oculta. Simplemente aparece. Cuando el momento es correcto. Cuando ya es tarde. Y cuando lo hace, su rostro no es de horror. Es el tuyo. Y tú ni siquiera notarás que ya no eres tú. El nombre Adramelech aparece una sola vez en la Biblia, y eso es suficiente para estremecer a quien lo estudia con detenimiento. En 2 Reyes 17:31, se menciona que los habitantes de Sepharvaim quemaban a sus propios hijos en su honor. No era adoración. Era sometimiento absoluto. Lo llamaban Dios, pero no lo era. Era algo más antiguo. Algo que se alimenta del sacrificio como un artista que firma su obra con sangre. Ese pasaje fue durante siglos pasado por alto. Muchos teólogos lo descartaron como una mención histórica de cultos paganos, pero otros, los que han visto cosas que no se pueden explicar, saben que ahí estaba la advertencia. La misma que ignoramos cada vez que pensamos que los demonios son solo cuentos para asustar niños. ¿Y si no es Satanás el verdadero arquitecto del dolor? ¿Y si él solo es la cortina de humo, para qué no mires más allá? ¿Y si Adramelech nunca quiso ser adorado, sino imitado? Mira a tu alrededor. Vivimos en una era de idolatría moderna, el ego. ¿La imagen? ¿El control total? Ni siquiera necesitamos templos para adorarlo. Lo hacemos en redes.
En oficinas. En nuestros hogares. Quemamos lo más sagrado, nuestros valores, nuestros vínculos, nuestra humanidad, por migajas de poder, de reconocimiento, de dominio. Y ese es su alimento favorito. En documentos no autorizados del Vaticano, se afirma que el mayor triunfo de Abraham Melech no fue fundar un culto ni reclamar un territorio. Fue infiltrarse en la mente del hombre moderno. Disfrazarse de aspiración. De éxito. De influencia. El exorcista francés Jean-Luc Marot, antes de morir en circunstancias inexplicables, escribió una frase en su diario que fue considerada por muchos como una advertencia final. El demonio más poderoso no es el que se aparece. Es el que convence al hombre de que ya no necesita a Dios. Y eso es lo que Abraham Melech hace. No necesita arrastrarte al infierno. Te enseña a construirlo tú mismo. Ladrillo por ladrillo. Pensamiento por pensamiento. Hasta que un día, al verte al espejo, no sepas quién está mirando realmente. Así que la próxima vez que te sientas vacío, desconectado, frío por dentro, pregúntate, ¿sigues siendo tú? ¿O ya tomaron tu lugar? Porque cuando Abraham Melech entra, no toca la puerta. Ya estabas abriéndola desde antes, sin darte cuenta. Este demonio no necesita tu alma. Solo necesita que la abandones tú primero. Si esta historia te hizo pensar, si algo dentro de ti sintió ese escalofrío que no puedes explicar, te invito a suscribirte a este canal y compartir este video. Déjame en los comentarios qué otros temas oscuros, ocultos y olvidados te gustaría que investiguemos. Pero hazlo rápido. Porque hay entidades que no quieren que hablemos de esto. Y cada palabra que decimos es una vela más encendida en medio de esta oscuridad. Nos vemos en el próximo video. Si es que aún sigues siendo tú.